Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala presenta un mensaje basado en la palabra de Dios. Oramos que este tiempo sea de edificación para su vida. Muy buenos días, hermanas y hermanos. Es un gusto y un gran privilegio estar con ustedes nuevamente esta mañana compartiendo una breve reflexión en la palabra del Señor. Realmente es un privilegio para mí compartir hoy acerca del tema de la soberanía con cada uno de ustedes. Mi nombre es Natán Schmutz, soy el obrero de la Iglesia Evangélica Presbiteriana Central y hoy vamos a analizar qué es lo que la palabra dice acerca de la soberanía de Dios y qué implicaciones tiene ello para nosotros, para cada uno de nosotros como creyentes. Primero, cuando hablamos de la soberanía o de alguien que es soberano, tal vez nos ayuda a entender un poquito mejor el concepto cuando analizamos la palabra en español. Entonces, como tal vez ustedes saben, la mejor fuente de investigación, de definiciones de las palabras, es la Real Academia Española. Y si buscamos ahí la palabra soberanía o soberano, lo que encontramos es que eso hace referencia a una persona o incluso a un estado que es soberano, que está por encima de otros, que es independiente y en ese sentido también que es una alteza o una excelencia no superada en cualquier orden inmaterial. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hablamos de alguien soberano o un país soberano que tiene soberanía, nos hacemos referencia a algo o a alguien que está por encima de alguien o algún territorio, alguna responsabilidad, pero que encima de ello no hay nadie y no hay nada. Por ejemplo, podemos analizar los reyes. Anteriormente, hace muchos años, había reyes en la tierra y ellos gobernaban de manera soberana. Quiere decir que ellos no tenían que rendir cuentas a nadie aquí en la tierra, no tenían que rendir cuentas al pueblo o a un congreso. Realmente gobernaban de manera soberana, no había nadie encima de ellos. Lo mismo sucede cuando hablamos de países soberanos porque ellos manejan sus intereses nacionales de manera soberana porque nadie supuestamente les debe decir o corregir qué hacer, qué no hacer. Cuando pensamos entonces en alguien soberano, podemos imaginarnos una estructura, una jerarquía y lo que está encima o la persona que está arriba es la persona soberana. No hay nadie después de ellos, ya no hay nadie por encima de ellos. Entonces, cuando hablamos de alguien soberano, hacemos referencia a alguien que tiene la suma autoridad, el sumo poder, y es completamente independiente de lo demás. Entonces, tal vez nosotros como creyentes quisiéramos saber más qué dice realmente la Biblia acerca de nuestro Dios que es soberano. ¿Qué es lo que la palabra de Dios enseña a cada uno de nosotros de qué tipo de soberanía tiene nuestro Dios, nuestro Señor? Así que vamos a analizar algunos aspectos acerca de cómo Dios es soberano, cómo está escrito en la Biblia. Y de una vez les quiero decir que hay una abundancia de pasajes que podríamos analizar, un sinfín de versículos que podríamos saborear que hablan acerca de la soberanía de Dios. Y hoy vamos a apenas analizar algunos, pero creo y yo les quiero invitar, si tienen ahí su Biblia, de anotar los pasajes o de leerlos ahí cuando aparecen en la pantalla y acompañarme en ese análisis que vamos a hacer en esta mañana. Primero, cuando hablamos de Dios, el principio ya nos enseña algo acerca de la soberanía de Dios. Cuando empezamos a leer en Génesis, leemos de un Dios creador. Es el Dios que ha creado todo lo que existe, todo lo que vemos, todo lo que podemos tocar. Dios es soberano, Dios es el creador de todo lo que existe. Pero va aún más y a veces nos olvidamos que Dios no solamente creó la tierra, sino creó todo, incluso las partes invisibles. Entonces podemos leer en Salmos 33, versículo 6, dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Entonces, solamente pensando en esos aspectos de Dios, en la manera como Él creó
todo lo que existe, podemos ver que nuestro Dios es un Dios soberano. Él creó todo lo que podemos ver, todo lo que podemos tocar, e incluso las cosas que ni siquiera podemos ver, las realidades espirituales. Dice Colosenses 1:16, porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces solamente en esos pocos versículos y estos pocos pasajes podemos ver a un Dios que ha hecho todo lo que existe. Entonces si nos ponemos a pensar ¿qué dice eso acerca de la soberanía de Dios? Podemos claramente entender que Dios está por encima de toda la creación. Está por encima de todo lo que existe, porque Él lo creó, Él lo hizo. Dios es el único que no fue creado. Él existía antes y después. Él es eternamente. Así que ya en esos pasajes ya podemos ver, nuestro Dios es un Dios soberano en la manera como Él creó todo por lo cual existe. Como dice en Juan, ¿verdad? Todo fue hecho en Él y a través de Él. Y sin Él, todo lo que fue hecho no fuera hecho sin Él. Así que podemos ver ese primer aspecto de la soberanía de Dios. Pero tal vez nosotros llegamos a pensar, sí, conocemos al Dios creador, entendemos que Él ha hecho todo lo que existe, pero de ahí dejó su creación y se retiró. Y eso es completamente equivocado, hermanos y hermanas. Dios no solamente creó todo lo que existe, sino lo sostiene, lo controla y decide su destino. Dice en Proverbios 16:33, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Es el Señor que decide todas las cosas, aún el día de hoy y mañana y pasado mañana eternamente. Y en Isaías 46, los versículos 9 y 10, son versículos tan preciosos que quiero leer, que dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncia lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces vemos a un Dios que no solamente creó todo lo que existe, todo lo visible e invisible, los cielos y la tierra, sino también es un Dios que sigue controlando el destino eterno de su creación, que ha declarado el fin desde antes del principio incluso. Eso es nuestro Dios, un Dios soberano que creó todo y controla todo, sostiene todo en sus manos. De hecho, hay muchos pasajes donde podemos leer acerca de un Dios que es gobernador, que es rey encima de su creación. Podemos leer, por ejemplo, en Salmo 89:14, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Y podemos entonces leer y analizar que nuestro Dios es el creador, el que sostiene todo y es el que gobierna encima de todo. Entonces, si regresamos a la definición de la palabra, ¿se recuerdan? Alguien que es soberano ya no tiene nadie por encima de ello. Nuestro Dios es el rey de todo lo que existe, el rey, el que gobierna, el que administra, el que sustenta toda su creación. Y por encima de Él ya no hay nadie. Más bien aquí en la tierra, en realidad tenemos que entender, para el ser humano no existe tal concepto como una soberanía entera y completa. ¿Por qué? Porque Dios gobierna por encima de todo, por encima de nosotros, por encima de nuestros gobiernos, por encima de nuestra parte económica, salud, fuerza, todo. Porque Él está encima de todas las cosas que existen. Y al final podemos saber, incluso en pasajes de la palabra, que Dios es independiente de nosotros. No depende de nuestros actos, de nuestra obediencia incluso.
Y yo creo que eso es algo tan importante que tenemos que reconocer. Dios no es un Dios que necesita que nosotros le amamos, sino bien Él se goza y Él se alegra. Él se llena cuando lo amamos de regreso, pero no es que Él lo necesite de parte de nosotros. Su palabra dice que ¿quiénes somos nosotros de aconsejar a Dios? Él no necesita que alguien le enseñe la ciencia o enseñe los caminos correctos. Al contrario, todo existe en Él y solamente en Él. Nuestra vida está en Él. Así que no tenemos que pensar que nosotros somos los soberanos. Al contrario, es Dios eternamente. Podemos también analizar el pasaje en Romanos 13, versículo 1. Dice ahí que sométase toda persona las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces podemos ver que la única autoridad, incluso la que existe en la tierra, viene de parte de Dios. No es que los reyes, los gobernadores se lo habían ganado, se lo habían obtenido de manera de trabajo, por esfuerzo humano. No, la palabra dice todo es dado por Dios. Entonces tenemos que entender ese concepto que nosotros, todo lo que nosotros posiblemente tenemos poder encima o tenemos autoridad, lo hemos recibido por parte de Dios, porque Él es soberano. Él está por encima de todo lo que existe, incluso nosotros y nuestras actividades diarias. Y por fin podemos reconocer esas palabras de Jesús en Mateo 28, donde Él dijo a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, toda autoridad. Nadie se le ha entregado a Jesús aparte del Padre. No hemos sido nosotros, sino es Él, es de Él. Porque Él es Dios, el Creador, el que controla todo, el que sostiene todo. Ese es nuestro Dios soberano, encima de todo. Hay otro aspecto que creo que es importante analizar y mencionar, que el control y el gobierno de Dios encima de toda su creación no es limitada a un tiempo específico, sino al contrario, es eterno, porque Dios es eterno. Hay un pasaje precioso en Hebreos, capítulo 1, los versículos 10 a 12, que dicen: tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. ¿Qué nos enseña eso entonces acerca de nuestro Dios, acerca de su soberanía? Hemos visto que nuestro Dios es el creador, el que ha hecho a través de su palabra todo lo que existe, todas las cosas que nosotros podemos ver y no podemos ver. Todo lo ha hecho Él. Pero no simplemente lo creó y lo dejó ahí para que nosotros obremos como nos dé la gana. No, al contrario, Él sigue controlando todas las cosas. Él sigue declarando el fin desde el principio. Él sigue sosteniendo toda su creación en sus manos. Él gobierna y gobierna eternamente sobre su creación. Y hay un pasaje precioso que resume mucho de lo que hemos analizado acerca de la soberanía de nuestro Dios. Y los quiero llevar entonces a Hechos, capítulo 17, los versículos 24 a 28. Y las palabras de Pablo ahí enseñando, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habitan sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios
si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Y dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Pablo ahí habla acerca de que Dios no nos necesita, no es honrado por las manos de hombres, no es honrado en ese sentido por lo que nosotros creamos aquí en la tierra. Él es perfecto, Él es santo, Él es eterno, independientemente de nosotros. Pero Él se goza cuando lo honramos, cuando lo alabamos, cuando le obedecemos. Pero Él dice, y eso es tan rico en ese último versículo, que dice, porque en Él vivimos y en Él nos movemos y en Él somos, en Él existimos. Fuera de Dios no hay vida, no hay existencia, no hay nada. Todo lo que existe, solo lo existe en Él. Así que quiero invitarles a realmente considerar, cuando hablamos de la soberanía de Dios, que nuestro Dios, el Padre Celestial, es soberano, que realmente tengamos un concepto bíblico de esa soberanía, que no es simplemente que Dios está ahí arriba como un rey ahí alejado, que de repente mira su creación pero no se mete en ella, no trabaja de manera soberana en ella. Más al contrario, es Dios que sostiene todo lo que existe. Y si no existiríamos en Él, no podríamos existir. No hay vida fuera de Dios. Tal es la soberanía de Dios. Él está por encima de todo, Él está en todo. Fuera de Él no hay existencia, no hay nada. Así que espero que hayamos entendido la soberanía de Dios, como la Biblia lo describe, y como les dije, apenas hemos visto algunos versículos de la abundancia que existe en la palabra del Señor. Pero de repente eso causa ciertas preguntas en nuestras vidas, en nuestros corazones. De repente nos empezamos a preguntar, bueno, si Dios es soberano, ha declarado el fin desde el principio, ha sostenido y sigue sosteniendo eternamente su creación y cada vida que existe, cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué hay de mí? De mis dolores, de mi enfermedad, de mi escasez, de mi pobreza. ¿Qué de mí entonces? Cuando sucedan esas cosas que yo no quisiera que me suceden. ¿Por qué Dios permite, o no solamente permite, pero causa que esas cosas pasen en mi vida? Si Dios es soberano y todo está bajo su control y su dominio, ¿qué de mí? Yo creo que primero tenemos que reconocer que como Dios es soberano y Dios es santo, justo y perfecto, al final no nos corresponde a nosotros entender todas las cosas que nos suceden, sino más bien confiar en humildad a que Dios sabe lo que está haciendo. Recibir esa obra de Dios en nuestras vidas, esa obra soberana que Él quiere trabajar en nosotros. El ejemplo máximo de cada uno de nosotros, de cómo enfrentar esa situación, es la vida de Job. ¿Se recuerdan de esas palabras famosas en el primer capítulo, versículo 21? Que dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré ahí. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job había entendido que Dios es soberano. Y aunque las cosas que le estaban sucediendo eran terribles, y hermanos y hermanas, yo creo que ninguno de nosotros ha sufrido a tal magnitud como Job sufrió. Y eso que Job vivía una vida muy recta, muy santa, muy entregada al Señor. Entonces la pregunta de Job hubiera sido muy justificada en el sentido de decir, pero ¿por qué me suceden esas cosas? Pero Job dijo, pues el Señor da, el Señor quita. Él es soberano
Él puede hacer lo que Él quiere hacer. Al final yo no lo entiendo, al final no soy yo que se encarga de mi propio destino, de mi propia vida. Yo soy sujeto a la soberanía de Dios. Pero yo igual voy a seguir alabando a mi Dios, al Padre eterno en el cielo. Y creo que es eso que nosotros tenemos que aprender. Confiar en la soberanía de Dios, confiar que Dios sabe lo que está haciendo, que no está obrando de manera casual, que de repente Él le ocurra hacer algo en tu vida, un proceso doloroso, un proceso difícil, sino al contrario, Él tiene un propósito que sobrepasa nuestro entendimiento, porque Él es soberano y nosotros no. Como dice ahí en Romanos capítulo 5, del 3 al 5, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tenemos que entender entonces que Dios no simplemente permite que nosotros pasamos por situaciones difíciles, por desafíos económicos, por enfermedades. No simplemente lo permite porque así lo quiere, sino porque Él quiere cumplir un propósito en nosotros. Anhela que nosotros crecemos, que maduramos en nuestra fe, en nuestra confianza en Él. Porque no es cierto que son en esos procesos, en esos momentos difíciles, donde las cosas no van conforme a nuestros sueños, donde de repente sucede algo que duele profundamente en nuestros corazones. Son esos momentos que nos llaman de regreso al corazón del Padre. Muchos de nosotros hemos visto esa pandemia como una tragedia muy grande y ha sido una tragedia muy grande y lo sigue siendo. Ha causado mucho dolor en muchas personas. Pero no es cierto que a través de la pandemia muchas personas en nuestras iglesias han regresado realmente al corazón del Padre, han entendido que la vida no es nuestra obra, no es que nosotros podemos controlar nuestro destino, sino que estamos plenamente en las manos del Señor y que tenemos que confiar en Él y en su soberana voluntad. Y es solamente cuando hemos entendido eso que podemos repetir las palabras de Pablo que dice en Filipenses 4, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y ojalá que eso sea el anhelo de cada uno de nosotros, de poder llegar a esas palabras también nosotros, poder decir, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no en el sentido de que, 5 minutos antes del examen voy a decir esa palabra porque no he estudiado y Dios me va a ayudar. Eso no es el sentido, sino que realmente entender que Dios en su soberana voluntad ha decidido hacer y hacerme pasar por ciertas situaciones, sea abundancia o escasez. Yo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ojalá que nosotros podemos llegar a ese nivel de obediencia a Dios soberano, también como Pablo lo ha hecho. Y al final que podemos decir que con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque eso es lo que debe producir la soberanía de Dios en nuestras vidas. Y de repente tal vez ustedes se preguntan, bueno, yo lo entiendo en mi vida. Yo entiendo que Dios permite procesos difíciles para mí. Pero ¿qué hay del mundo? Un mundo tan adolorido, tan sufrido,
lleno de dolor, pobreza, guerra y conflictos. ¿Por qué Dios permite ello? Y entonces eso nos tiene que llevar necesariamente a dos aspectos principales de la soberanía de Dios. Por uno, Dios es santo y Él tiene que castigar el pecado. Él tiene que juzgar. Y hay consecuencias por la maldad del hombre que existe aquí en la tierra. Hay consecuencias severas y fuertes y lo estamos viendo en nuestra creación. Así que ese es el primer aspecto, aunque vemos tristeza y dolor a nuestro alrededor. Mucho de ello, aparte de ser un proceso en cual Dios quiere trabajar, es una consecuencia de nuestro pecado. Pero al mismo tiempo, en la voluntad soberana de Dios, Dios se complace en enviar su Hijo unigénito aquí a la tierra encarnado, enviarlo a la cruz para morir por nuestros pecados, para darnos salvación. No solamente Dios es santo y justo y tiene que juzgar al pecado y hay consecuencia por ello, sino también en su soberana voluntad, Él decidió salvarnos. Porque Dios es amor, porque Dios desea y anhela tener comunión eterna con nosotros. Entonces, cuando pensamos en la soberanía de Dios y vemos las cosas difíciles que tal vez nosotros sufrimos y vemos que el mundo también está dolorido, no podemos dejar de pensar en el amor y en la misericordia, en la gracia que Dios de manera soberana ha enviado a cada uno de nosotros, en entregar su Hijo para cada uno de nosotros, para que cada uno que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Así es la soberanía de Dios. Eso es nuestro Padre en el cielo. Así que yo les quiero invitar, ahí en sus casas, ahí donde están reunidos, de realmente descansar en el amor, en la gracia, la misericordia soberana de Dios. Él es el que nos sostiene. Él es el que nos salva. Así que descansemos en Él y nos rendimos a Él en obediencia eterna. Que Dios les bendiga. Amén. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.